El estado de excepción fue promulgado apenas después de que el gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana. El estado de excepción en Bolivia es una medida de seguridad, estrategia de pacificación o es una reconfiguración del poder. 50 días de bloqueos, un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, sectores que continúan movilizados y una asamblea convocada para medianoche. Esos son los parámetros que analizaremos como las claves de una decisión que podría cambiar el rumbo de la crisis boliviana. Tras muertes, enfrentamientos, desabastecimiento, pérdidas económicas considerables, tensión social y la demanda ciudadana de la aplicación de la fuerza. Esos son los parámetros que el presidente Rodrigo Paz utilizó para promulgar el Decreto Supremo 5636, mediante el cual declara el estado de excepción en Bolivia. El gobierno de Rodrigo Paz ha quedado arrinconado, enfrentando la disyuntiva entre el colapso administrativo o la aplicación de una cirugía mayor al tejido social. Porque la medida aparece en un contexto extraordinario, pero la verdadera pregunta no es únicamente qué establece el decreto. La pregunta de fondo es otra. ¿Por qué el gobierno decidió aplicar el estado de excepción precisamente ahora? Para responder esa interrogante es necesario observar el cuadro completo. Nos vamos a abstraer un poco. Y el cuadro completo muestra algo más profundo que simples bloqueos de carreteras. Muestra una disputa por el control político del conflicto social boliviano. Y aquí vamos por etapas. Primera clave. El gobierno llega al estado de excepción después de 50 días de desgaste. Durante casi 2 meses, Bolivia vivió una escalada progresiva de conflictividad. Las carreteras fueron bloqueadas en distintos puntos del país, en el eje central principalmente. Miles de transportistas quedaron varados. También los mercados empezaron a registrar muchos problemas de abastecimiento de productos. Los precios, ni que se diga, algunos productos se incrementaron 2, 3, 4, 5 veces más. Hospitales denunciaron dificultades para recibir medicamentos y trasladar pacientes. Ahí surgieron muchos muertes. La economía comenzó a resentirse, pero el desgaste no fue únicamente económico, también fue muy fuertemente político. Cada día de bloqueo erosionaba la capacidad del gobierno para transmitir la imagen de control y gobernabilidad. La administración de Rodrigo Paz se enfrentó entonces un dilema, el de mantener únicamente la negociación y asumir el costo político de una crisis prolongada, o recurrir a instrumentos extraordinarios previstos por la Constitución Política del Estado boliviano. Finalmente optó por la segunda alternativa. Segunda clave. El estado de excepción no es un estado de sitio. Uno de los principales errores en el debate público es asumir que estado de excepción y estado de sitio son lo mismo, son sinónimos. No lo son. La normativa aprobada por la Asamblea Legislativa establece un régimen extraordinario que otorga facultades especiales al Estado para enfrentar amenazas al orden público, garantizar el abastecimiento y proteger infraestructura estratégica. La población puede continuar desarrollando sus actividades habituales. Ya lo vamos a analizar en qué situaciones cambia. También puede trabajar, puede estudiar, puede acudir a centros de salud, puede realizar actividades económicas, puede desplazarse por las vías. Sin embargo, el gobierno adquiere herramientas adicionales para intervenir en situaciones que considere una
amenaza a la seguridad interna o al funcionamiento del país. Es precisamente allí donde se concentra el debate. No en la existencia del mecanismo, sino en la forma en que será aplicado. Tercera clave. El acuerdo con la Central Obrera Boliviana cambió el escenario político. Un dato que pasó relativamente desapercibido es que el estado de excepción fue promulgado apenas después de que el gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana. Este detalle es fundamental porque modifica completamente la lectura política de los acontecimientos acá registrados en Bolivia, principalmente en la sede de gobierno, La Paz. Hasta antes del acuerdo, el gobierno enfrentaba un frente social amplio y muy diverso. Después del acuerdo, ese frente comenzó a fracturarse, se separaron. La COP decidió respaldar una salida negociada. El Ejecutivo presentó el pacto como un pacto hacia la pacificación nacional. Sin embargo, otros actores lo han rechazado. Han rechazado sumarse al acuerdo. Y es aquí donde aparece uno de los aspectos más importantes de esta crisis. Cuarta clave. Los bloqueos no terminaron, a pesar del acuerdo con la Central Obrera Boliviana, porque sectores campesinos de la Federación Tupac-Katari y organizaciones cocaleras del Chapare en Cochabamba decidieron mantener las medidas de presión. Más aún, anunciaron la radicalización de sus acciones. Para estos grupos, el acuerdo no resuelve las causas estructurales del conflicto, al que la COP supuestamente ya había resuelto. Por lo tanto, consideran que las movilizaciones deben continuar. Este hecho tiene enormes implicaciones políticas, porque muestra que el conflicto boliviano ya no es un movimiento homogéneo, se encuentra dividido. Mientras una parte de los movilizados o movimientos sociales apuesta por la negociación institucional, otra mantiene la confrontación, los sectores más radicales. Y esa división cambia completamente la correlación de fuerzas. Y aquí nos lleva a la quinta clave del conflicto. El acuerdo con la COP buscó pacificar o fragmentar el conflicto. ¿Se han preguntado? Esta es probablemente la pregunta más incómoda de todo el proceso. Oficialmente, el acuerdo fue presentado como un esfuerzo para recuperar la paz social. Sin embargo, desde una perspectiva de análisis político más que periodístico, el pacto también produjo otro efecto: fragmento del bloque social movilizado. No necesariamente porque ese haya sido su objetivo declarado o esperado, pero sí porque fue una de las consecuencias inmediatas. o es una de las consecuencias inmediatas. Tras la firma del acuerdo, la COP quedó separada de los actores más radicalizados. El gobierno pasó de enfrentar una coalición amplia a lidiar con focos de conflictos más aislados. Desde la teoría política, este tipo de movimientos son habituales. Los gobiernos suelen buscar acuerdos con sectores moderados para reducir la amplitud de las protestas y aislar a los actores más duros, fragmentarlos. Eso no significa que el acuerdo sea ilegítimo. El acuerdo puede ser simultáneamente una herramienta de pacificación y una estrategia de reconfiguración de fuerzas dentro del conflicto. Porque el acuerdo con la Central Obrera Boliviana podría haber sido no solo una tregua, sino un desmantelamiento estratégico que dejó a los sectores radicales en la intemperie política. Ambas interpretaciones pueden coexistir. Y eso nos lleva a la sexta clave. El poder legislativo entra en escena.
Otro hecho relevante es que el conflicto comienza a trasladarse desde las carreteras hacia las instituciones, porque el vicepresidente del Estado, Edman Lara, y presidente nato del Congreso, convocó ya la 8ª sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional justamente para tratar el estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz y todo su gabinete. Aquí hay algo que me llama la atención por la convocatoria. Lara convocó a las 23 horas de manera presencial y sin excepciones, que es un ingrediente de la coyuntura que le da un matiz ya más interesante, porque al ser fin de semana, los asambleístas viajan a sus regiones. ¿La convocatoria a medianoche será fruto de la necesidad o es una prueba de fuego? La participación de los diputados y senadores es importante porque introduce mecanismos de control político e institucional sobre la medida de excepción. La 7ª clave. La verdadera batalla es por la legitimidad. El conflicto boliviano ya no gira únicamente en torno a los bloqueos. La disputa central es por la legitimidad. El gobierno busca instalar la idea de que el estado de excepción es necesario para proteger a millones de ciudadanos afectados por la crisis. Los sectores movilizados intentan demostrar que las causas de las protestas continúan vigentes y que las medidas extraordinarias buscan debilitar la movilización social. Entonces, ambos bandos compiten por el mismo objetivo: convencer a la ciudadanía de que representan la defensa del interés nacional. En conclusión, el estado de excepción puede parecer a primera vista una medida destinada a desbloquear carreteras. Pero una mirada más profunda revela algo distinto. Estamos ante una operación política de gran escala, se podría decir. El gobierno intenta recuperar la iniciativa después de semanas de desgaste. La Central Obrera Boliviana decidió apostar por una salida negociada. Los sectores campesinos y cocaleros mantienen la confrontación. Por eso, la discusión no debería limitarse a si existen o no bloqueos. La pregunta estratégica es otra. ¿El estado de excepción será recordado como el instrumento que permitió pacificar Bolivia o como el punto de inflexión que redefinió el equilibrio político entre el gobierno y los movimientos sociales? La respuesta probablemente no se encontrará en el contexto del decreto. Se encontrará en los acontecimientos que ocurran durante las próximas semanas. Comenta. ¿Cómo has analizado esta situación? ¿El decreto supremo de implementación del estado de excepción? ¿La respuesta de la Asamblea Legislativa? ¿La respuesta de la COP? ¿La respuesta de otros sectores que se encuentran aún manteniendo las movilizaciones? Escribe. Te leo.